¿Qué tal, compañeros? Somos el grupo número 6, conformado por Carlos Teso, Henry López y Douglas Alegría. Vamos a presentar nuestro proyecto, nuestra exposición de Java Server Face y vamos a dar inicio. ¿Qué es Java Server Face o JSF? Es una tecnología o framework utilizada en las tendencias de desarrollo de software aplicativos basados en la web, enfocada para aplicaciones en Java, la cual simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones utilizando JSP Java Server Face. Esta incluye un conjunto de APIs para representar componentes de una interfaz de usuario y administra su estado, manejando eventos, valida entradas, define esquemas de navegación y da soporte a la internacionalidad y accesibilidad. También contiene dos bibliotecas de etiqueta personalizadas para JSP, que nos ayudan con una interfaz en nuestra aplicación. Todo esto bajo un modelo de eventos al lado del servidor, donde podemos administrar estados y el uso de beans. Esta tecnología está basada en aplicaciones Java, la cual va a simplificar el desarrollo de las interfaces para los usuarios y también hace un despliegue de las páginas a través de JSP para poder acomodar a otras tecnologías, estas basadas en XML para interfaz de usuario. El origen de JSF. Los diseñadores, con el intento de facilitar el desarrollo de este software para permitir a los diseñadores y programadores pasar más tiempo identificando requerimientos del software que tratando los tediosos detalles de bajo nivel de proveer un sistema funcional. Esta tecnología surge como una solución a la separación entre la presentación y el comportamiento en una aplicación web, de forma que las actividades de los autores de las páginas puedan separarse de las actividades de los desarrolladores de la lógica. Entonces aquí hace una separación para que la persona que está encargada de desarrollar la lógica se encargue solo de desarrollar la lógica, y esto le va a dar un mayor funcionamiento y una mayor factibilidad a la hora de su creación. Las características de Java Server Face o JSF. Es un framework del modelo Vista Controlador, basado en APIs de serverless. Esta proporciona un conjunto de componentes en forma de etiquetas, definidas en páginas XHTML mediante el framework de Facelets. Facelets se define en la especificación 2 de JSF como un elemento fundamental de JSF que proporciona características de plantillas y de creación de componentes compuestos. Antes de la especificación actual, se utilizaba JSP para componentes a las páginas JSF. Como podemos ver aquí el ejemplo, el navegador realiza la petición a través del protocolo HTTP y envía esa petición a nuestro servidor, el motor de JSF. Esta viene y ejecuta todos los procesos, ejecuta todos los métodos que son enviados a través de él, construye y analiza lo que se le está solicitando a través de un árbol de componentes, luego viene y genera la página, y esta página es enviada para que el usuario pueda ver el resultado final. Así es como trabaja JSF a través de este modelo vista controlador. Podemos encontrar las versiones que han sido creadas de JSF.
ha tenido varias evoluciones y el primer lanzamiento se aprobó el 11 de marzo del 2004 con la especificación Java Specification Request JSR 127. En esta especificación se define el funcionamiento básico de JSF, introduciendo sus características principales, el uso de bin gestionados, el lenguaje de JSF y los componentes básicos de navegación entre las vistas. Después fue lanzada la segunda versión, JSF 1.1, lanzamiento que solucionaba los errores, sin cambios en las especificaciones ni en el Ready Kit de HTML. Este solo venía a ser como un parche a solucionar los errores que estaban surgiendo en el lanzamiento primero. Después se lanza en el 11 de mayo del 2006, tuvimos el tercer lanzamiento de Java JSF 1.2. Este se aprobó en mayo, donde la JSR se define como 252. En esta especificación se introducen algunas mejoras y correcciones a la especificación 1.1. Una de las principales es la introducción del lenguaje unificado en expresiones, que integra el lenguaje JSTL en expresiones JSP y el lenguaje de expresiones JSF es una especificación. Y por último tenemos el lanzamiento de JSF 2.0. Este fue el último lanzamiento y es la que actualmente se encuentra vigente en varias tecnologías, y esto ha ido evolucionando a través de los tiempos. Entre las ventajas que tenemos de utilizar a JSF, tenemos el código JSF con el que creamos las vistas etiquetas es muy parecido a HTML estándar. Lo pueden utilizar fácilmente desarrolladores y diseñadores web. JSF resuelve validaciones, conversiones, mensajes de error e internacionalización. Permite introducir JavaScript en una página para acelerar la respuesta de interfaz del cliente al navegador del usuario. JSF es accesible, por lo que se puede desarrollar nuevos componentes a medida. También se puede modificar el comportamiento del framework mediante APIs que controlan su funcionamiento. JSF forma parte del estándar J2EE, mientras que otras tecnologías para creación de vistas de las aplicaciones no lo conforman, por el ejemplo Structux. La arquitectura de este controlador es más avanzada y factible. Podemos realizar algunas tareas avanzadas de manera sencilla, por ejemplo utilizando Place Listener. JSF permite definir la navegación no solo a través de los métodos de navegación de los bins, sino incluso en la propia página, la navegación definida de los componentes de la página. También permite recoger los parámetros del formulario de manera más sencilla e incorpora un lenguaje de expresiones que lo hace mucho más simple. Por estas ventajas, JSF ha agarrado mucha experiencia, ¿verdad? Y hace su funcionamiento más sencillo. Entonces, esto nos ayuda mucho a avanzar el día a día. Las herramientas que vamos a utilizar para realizar nuestra práctica, pues tenemos a NetBeans 8.2. Esta ya viene con Glassfish, el cual nos va a
ayudar a manejar nuestro servidor de base de datos y tener nuestro motor para poder levantar nuestra página web. Tendremos a Sham, el cual va a ser nuestro motor de base de datos, donde vamos a crear nuestra base de datos con nuestro programa para poder introducir los datos que vamos a hacer de preparación. Workbench, que nos va a servir para la visualización de la conexión entre MySQL, ¿verdad? Que vamos a hacer una conexión a través de Workbench y Sham. Y solo Workbench nos va a servir como una visualización, ya que el motor de base de datos en sí es Sham. Y en NetBeans vamos a crear nuestra página y vamos a ir al funcionamiento de esta misma. Entonces, aquí les dejo el video. Vamos a ir a hacer el ejercicio práctico. Igual cualquier duda, pues estamos a la orden. ¿Qué tal? Mucho gusto, buen día. Nosotros somos del grupo 6. En esta ocasión vamos a hacer la parte práctica o demostración de lo que es Java Server Face, ¿verdad? Para esto vamos a utilizar el editor NetBeans y una base de datos o un servidor de base de datos MySQL, ¿verdad? Vamos a iniciar primero creando nuestra base de datos. Entonces nosotros les vamos a trasladar esta carpetita donde va a ir separado todo para hacer el ejercicio. Primero vamos a crear la base de datos. En esta ocasión le vamos a poner base de datos BDG6, ¿verdad? Aquí yo ya tengo una conexión abierta a la base de datos. Vamos a crear un nuevo esquema que le voy a colocar BDG6. Vamos a crear la base de datos. Una vez creada, vamos a utilizar esa base de datos para hacer la creación de la tabla. Está en el mismo archivo. Entonces vamos a crear la tabla. Si dan cuenta, aquí no nos dio ningún problema. Ahora vamos a visualizar los registros. Entonces ahorita no tenemos ningún registro. Se podría decir que ahorita ya tenemos la base de datos. Ahora nos trasladamos a NetBeans para poder crear lo que es la aplicación. En la aplicación nosotros le vamos a dar New File, New Project. Cabe mencionar que estoy ocupando la versión de NetBeans 8.2, ¿verdad? Vamos a crear New Project, proyecto de Java Web Application. Le vamos a colocar el nombre, lo vamos a poner Web App G6, ¿sí? Le vamos a dar siguiente. Vamos a utilizar el servidor Glassfish, ¿sí? En esta ocasión aquí ya tengo el servidor Glassfish. Si en el caso ustedes no lo tuvieran, pues le pueden dar a agregar y pueden instalar el servidor o el servidor que ustedes servidor web que ustedes deseen. En esta ocasión ya tengo Glassfish instalado por los ejemplos y todo lo que hemos venido trabajando. Entonces tenemos que el servidor es Glassfish, la versión pues tengo la 7, es una máquina viejita que tengo aquí para la demostración. Le damos siguiente. Aquí es importante seleccionar el framework. Como ya mencionaban nuestros compañeros, las particularidades que tienen el framework. Vamos a utilizar pues la última versión, que es la 2. O al menos la versión que tenemos aquí instalada, que es la 2.2. Únicamente seleccionamos y le damos finalizar. Finalizamos y ya nos cuenta con la estructura que tenemos por acá. Y si lo corremos,
Esperamos que haga el deployment y les va a levantar, si todo está bien, les va a levantar la web app G6 con hello from the failed, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros vamos a desarrollar nuestro proyecto. Bien, ahora lo que vamos a proceder es a crear algunos paquetes que vamos a ocupar, ¿sí? Los paquetes que vamos a ocupar, vamos a crear dos. Un paquete que le vamos a colocar entity, donde vamos a tener nuestra entidad. Lo vamos a hacer sencillo y cortito. Vamos a tener otro paquete que es donde vamos a tener nuestra conexión a MySQL, ¿sí? Entonces en esta parte de aquí nosotros vamos a agregar estas pequeñas clases que nosotros le vamos a trasladar. En este caso, por ejemplo, tenemos Java, tenemos nuestra clase entity, ¿sí? Que no es más que mapear la entidad de la base de datos, que es la que nosotros ya teníamos. Ahorita se las voy a explicar. La vamos a colocar dentro de entity y vamos a colocar la de MySQL dentro de aquí. Ya, al colocar las dos, pues debería ya de funcionarles y les explico. Tenemos nuestra entidad user, perdón, empecemos con la MySQL. Esta clase pues únicamente lo que nos da la funcionalidad de nos brinda un método de podernos conectar a una base de datos a través del driver de MySQL, el JDBC, donde nosotros le indicamos el servidor a donde nos vamos a conectar. En este caso es un servidor en la nube, el puerto en el cual nos vamos a conectar, la base de datos, en este caso pues un servidor de pruebas, el usuario y la contraseña, ¿de acuerdo? Aquí lógicamente ustedes cambiarían por su propio servidor, ya sea localhost o el que ustedes manejen, para poderse conectar a la base de datos. Cabe mencionar que sí vamos a enviar con estos, pero no se van a poder conectar porque el servidor autentica en base a la IP en el cual estén conectados. En este caso es mi IP. A ustedes posiblemente o más seguro que no les funcione por no tener la misma dirección IP. Les recomiendo aquí trabajarlo de forma local o el servidor que ustedes tengan a su disposición. Tenemos también la entidad user, que no es más que el mapeo entre la base de datos, donde nosotros tenemos ID, nombre, email, que es el que nosotros tenemos aquí, password, género, la dirección, tenemos sus propiedades, tanto getter y setter, y tenemos unos métodos, que es el user list para poder listarlos, el poder guardar la información realizando un insert a la base de datos, el edit, el update y el delete, ¿sí? Tenemos un pequeño método que nos ayuda a definir si es masculino o femenino. Ok, entonces ya al tener esto prácticamente ya podemos trabajar lo que es los web page, ¿sí? Si nosotros corriéramos esto ahorita, pues prácticamente nos debería de seguir funcionando porque solo agregamos las clases, ¿sí? Tanto la conexión como la entidad, y no debería darnos problemas. Aquí en las páginas web también nosotros les vamos a trasladar lo que son las páginas web, ¿de acuerdo? Como primer punto vamos a agregar lo que es resource. Aquí en resource lo que hicimos fue agregar Bootstrap, ¿de acuerdo? Vamos a agregar Bootstrap a nuestro proyecto. Si se dan cuenta, lo agregué al proyecto raíz. Entonces aquí ya tenemos el CSS como Bootstrap, ¿sí? Y sobre también la raíz de las páginas web vamos a agregar los formularios necesarios.
los voy a arrastrar de igual manera para la parte del raíz de las páginas web, y de esta manera pues aquí posiblemente, como ya existía un formulario, entonces lo que hizo fue renombrarlo. Lo que voy a hacer es eliminar este formulario y agregar un index. Ojo ahí a eso, porque si no, el nuevo formulario que ustedes coloquen como index les va a colocar index 1, y lo que queremos es que reemplace, no que se cree otro archivo con otro nombre. Entonces, si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos las particularidades del framework de Java Server Face, en el cual podemos utilizar nuestras entidades, tener un user utilizando el método userLead y poder acceder a cada uno de cada uno de los registros a través de una iteración, ¿sí? Eso es al momento de poder mostrar los datos. De igual manera, al momento de poder hacer edit, podemos editar y mandar a llamar cada uno de los métodos correspondientes al momento de guardar la información. Si se dan cuenta, aquí en user podemos mandar a guardar y automáticamente tomaríamos los datos de las propiedades que tenemos asignadas en nuestra clase desde el front, desde la página, ¿sí? Y podemos guardar. De igual manera, aquí en user update recibe un objeto que es el que estábamos viendo aquí al momento de enviar, que es el edit user, ¿sí? Al momento de llamar al método update, recibe el objeto user, el objeto u de tipo user. Entonces ya podemos mandar actualizar cada uno de los registros. Y para eliminar, si nosotros vemos el de eliminar, pues no es más que el método recibe el método ID, que es el que se encarga para poder eliminar, ¿de acuerdo? Entonces, con esto debería de poderles funcionar ya su pequeña demostración. Como este es un ejemplo sencillo, tratemos de hacerlo de alguna manera funcional, ¿sí? Lo vamos a probar. Recordemos aquí la parte de la conexión, no se les olvide, aquí lleva la conexión hacia un servidor que está en la nube, específicamente en Azure. Ustedes deben de colocarle localhost con su base de datos BDHaze, el usuario que tengan asignado, en este caso puede ser root o el que ustedes tengan predefinido. En esta ocasión pues ya podemos nosotros crear un usuario, lo vamos a crear. Se levanta el formulario y vamos a agregar un usuario. Le vamos a dar guardar. Y como pueden ver, ya se registró el registro. Vamos a ver en la base de datos si esto es correcto. Y como pueden ver, ya está aquí el registro. Vamos a agregar otro registro. En esta ocasión vamos a poner perdón, creo que era el email aquí. adulas@gmail.com, el password masculino Guatemala, y le vamos a dar guardar. Como ven, ya tenemos aquí dos registros. Vamos a modificar
un registro, le damos en update y aquí le vamos a poner Progreso Guatemala. Le damos a actualizar y como ven ya tenemos actualizado el registro. Aquí vamos a actualizar el correo también. Aquí vamos a actualizar el correo, el password, y le vamos a dar actualizar. Como ven, en este caso ya actualizó el correo. Vamos a ver en nuestra base de datos si es correcto, que sí están los registros, y vemos que en efecto ambos registros están. Por último, pues nos queda la opción de eliminar. Vamos a eliminar este registro, le damos eliminar y listo. Tendríamos eliminar los métodos relacionados al CRUD. Verifiquemos si en efecto eliminó dentro de la base de datos y ahí tendríamos los registros eliminados. Cualquier duda pues estamos a la orden. Observaciones nada más es que creen primero el proyecto, agregan las clases con los mismos paquetes. Recuerden agregar modificar la cadena de conexión a conveniencia como ustedes lo tienen, y con esto pues estaríamos dando la demostración y proporcionando el código para que ustedes puedan realizar su propia demostración y su propio manual. Cualquier duda estamos a la orden.